todas las plataformas digitales, sobre todo de búsqueda de alojamientos, bueno, pues cobran un tanto por ciento, ¿no?, de este alojamiento. Entonces intentamos buscar fórmulas por la cual intentar reducir esos costes, ¿no? Creemos que la mejor forma que hemos encontrado es sobre todo encontrar esa presencia online. Ha sido una mezcla entre la estrategia SEO y la estrategia SEM. La estrategia SEO, al fin y al cabo, es una estrategia a más largo plazo. Es una forma de ir cambiando la estructura de la página web, creando contenido interno para que de alguna manera, bueno, esa página, nuestra página web, nuestro nombre, se coloque, se posicione en la búsqueda de Google de forma orgánica. Y luego, por supuesto, entre medias, mientras vamos consiguiendo eso, que es un proceso a largo plazo, e invertimos en SEO, invertimos en palabras claves, en anuncios, bueno, en todas estas estrategias que nos puedan colocar en un sitio visible en las primeras páginas de Google. Hemos intentado hacerlo nosotros por nuestra cuenta de una manera un poco más económica, ¿no? Sobre todo intentamos dedicarnos al tema de las redes sociales, creando una cierta comunidad alrededor del Refugio de Cristal. Tuvimos la suerte de contar con algunos colaboradores que ya tenían esa comunidad hecha, ¿no? Finalmente hemos optado por dejar un poco atrás las redes sociales, dado que aunque creaban esa comunidad, no nos posicionaba online, no nos hacía llegar a nuevos posibles clientes, nuevos posibles huéspedes, con lo cual nosotros ahora mismo sí que repercutimos un gasto mensual, uno, en el profesional que nos echa una mano a gestionar esto, y dos, en toda la política SEM. Hemos podido ver cómo aumentan las llamadas, aumentan los contactos a través del email, y sobre todo, y lo más importante, es que aumentan las reservas, ¿no? Sobre todo en un largo plazo de tiempo. Google te facilita, te permite una herramienta que es Google Ads o Google Analytics, por la cual te permite medir el tráfico que tiene en la web, y sobre todo, y lo más importante es, bueno, a la hora de medir este tráfico, además te lo divide por secciones, por edad, por intereses, y sobre todo lo más importante es que de alguna manera puedes ligar partes de tu página web importantes, como el botón de reservas o botones o partes importantes de tu web que te den alguna información, ¿no? Aparte, también a través de AdWords, que es la aplicación que utilizamos para la creación de la página web, lo tiene muy ligado a Google, y además ella, bueno, pues, por su parte también te cede unas cuantas herramientas por las que puedes también medir todo este tráfico, y si realmente la inversión que estás haciendo obtiene sus frutos, claro. La estrategia es una estrategia a largo plazo. Toda la estrategia está basada en la digitalización, en la presencia online, de la manera más económica posible. Entonces, todo el cambio que estamos haciendo, que continuamos haciendo y que seguiremos haciendo, está enfocada a eso, en reducir costes. Lo principal es tener muy claro cuál es el servicio que cada uno da y a quién va enfocado. Que sería un poquito más sencillo siempre y cuando tengamos claro ese concepto, quién es el cliente y qué es lo que necesita.